Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana reunidos y entonces donando esas preciosas verdades. Qué gran ancla firme tenemos en Cristo. Aún en los tiempos difíciles, aún en las incertidumbres, estamos seguros y firmes en Cristo. Amén. Y bueno, para la exposición de esta mañana, habiendo ya terminado nuestra exposición en el libro de Romanos y estando ya con haciendo una pequeña pausa antes de entrar al libro de Judas, les di la oportunidad de escoger qué querían escuchar. Y ya dando la votación, pues fue acerca de la familia y pues como pueden ver, pues de eso se tratará el mensaje de esta mañana. Les voy a pedir que me acompañen al pasaje de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículos 22. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y rápidamente vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versículos del 4 al 9. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre Dios, bendito, eterno y glorioso, gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra, que nos instruye, nos anima, nos corrige, y es muy útil para nosotros en la vida que tú nos has dado en Cristo Jesús, la nueva vida que tenemos ahora por la fe. Y con tu palabra también instruyes cada área de nuestra vida, particularmente esta área tan importante que es la familia.
Y te damos gracias por la instrucción que has dejado por medio del apóstol Pablo y también en este texto en Moisés. Sabemos que es tu palabra, es eterna. Ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestras vidas, para que nosotros también podamos darte gloria y honra por medio de nuestras familias, por medio de cómo guiamos a nuestras familias, para que tu iglesia también sea fuerte. Sé con nosotros en esta mañana y por medio de este texto, instrúyenos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Imagina construir una casa en la playa. El lugar, la vista es hermosa. Se ve un hermoso atardecer. El clima parece ideal, tanto que sientes el aire sobre tu pelo. Pero sigue la idea de lo hermoso que puede ser una casa en la playa. Pero el terreno es arena suelta. Pones unas tablas allí sobre la arena y empiezas a construir. Aún si levantas la estructura más bonita, la primera tormenta revelará la verdad. Nada de lo que se construye sobre la arena permanece. Y así como una casa sin cimiento firme se viene abajo, también el hogar que no está cimentado en el Evangelio termina inestable, frágil y vulnerable. Muchos matrimonios y familias hoy están levantados sobre tablas flojas, emociones, cultura, métodos humanos o simplemente hacer lo que mejor podemos hacer. Y Dios nos llama a construir sobre la roca, y esa roca es Cristo. Él es el ancla firme, como cantábamos, la cual se instala por medio de su Evangelio. Y esa es la idea que estaré desarrollando el día de hoy a partir de Efesios. Una familia centrada en el Evangelio refleja a Cristo en su matrimonio, cría hijos en la disciplina del Señor, forma discípulos en casa y se convierte en un testimonio vivo para el reino de Dios. Dios diseñó a la familia para que sea una extensión visible de su Evangelio. Para eso, dejen retomar la lectura de esta mañana. Efesios es una carta completamente saturada de verdad, saturada del Evangelio. Los primeros 3 capítulos, los capítulos del 1 al 3, nos dice quiénes somos en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos ha unido a su iglesia. Los capítulos del 4 al 6 nos muestran cómo esa identidad cambia nuestra manera de vivir, particularmente en nuestras familias. Y es significativo que Pablo, al pasar de la doctrina a la práctica, no comienza con la iglesia, ni con el ministerio, ni con cómo tratamos con el mundo o con la cultura. Comienza con la casa. Comienza con el hogar cristiano, porque el hogar es la primera plataforma donde el Evangelio debe de hacerse visible. El primer lugar donde se prueba si Cristo realmente gobierna una vida no es desde el púlpito, no es en la calle, ni en las redes sociales. Es en el matrimonio, es en la crianza de los hijos, es el discipulado del hogar donde se debe demostrar que Cristo gobierna nuestra vida. Un cristiano que brilla afuera, pero cuyo hogar está en oscuridad, no está viviendo el Evangelio. Está levantando una casa sobre la arena. Por eso Efesios capítulo 5, a partir del 22 al 6:4, es la anatomía de un hogar centrado en Cristo. Primero, el matrimonio como núcleo de la familia, y luego la familia como el núcleo de la sociedad. Cuando estos cimientos son establecidos firmes, lo que se edifica sobre ellos permanece. Y cuando Cristo está en el centro, la familia se convierte en un testimonio real del reino de Dios en medio de un mundo caído. Entonces, observamos en Efesios capítulo 5 estas verdades. Y entremos ahora a nuestro primer punto.
el Evangelio como fundamento del matrimonio. Dice el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y luego el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Aquí están dos instrucciones de Pablo para los matrimonios, en cuanto a los roles de cada uno en el matrimonio. Uno para la mujer y uno para el varón. Pero lo que debemos notar sobre lo que nos ordena aquí es que no son mandamientos aislados. Todo gira en torno a la persona y a la obra de Cristo. Observen ese tono. Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo es el centro de todo el argumento aquí. Entonces, considerando esto de estos mandamientos, veamos lo que les dice a los esposos del matrimonio. Maridos, amen a sus mujeres. Ese es el mandamiento. Primero nos dice en qué manera es ese amor. ¿Cómo es que debemos amar a nuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia. De la misma manera en que Cristo amó a la iglesia, así los esposos deben amar a sus esposas. Y el fundamento de ese amor está primordialmente en el amor de Cristo por su iglesia. Dice, y se dio él mismo por ella. Cristo, en amor, se dio a sí mismo por su iglesia. Hermanos, eso es el Evangelio. Cristo murió por pecadores para hacerlos su pueblo, su iglesia, su cuerpo, su novia. Pagó el último precio para redimir a su iglesia. Eso quiere decir que el amor del esposo por su esposa tiene como fundamento el Evangelio. Podemos ver esa relación del esposo con el Evangelio en el amor sacrificial de Cristo. Cristo guía a su iglesia como cabeza. Le sirvió fielmente a su iglesia y se entregó por ella. El esposo refleja el amor sacrificial de Cristo con un liderazgo humilde, servicio sacrificial y entrega. Varones, si quieren vivir el Evangelio en sus matrimonios, amen a sus esposas. Eso se ve por medio de negarte tiempo para ella, de negarte gustos personales para ella, de ir más allá de lo que se espera de ti por ella. Así es como deben amarlas. Ahora veamos lo que les dice a las esposas en el matrimonio. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Ese es el mandamiento. Primero nos dice en qué manera es ese sometimiento. Dice, como al Señor. De la misma manera en la que todo creyente se somete a Cristo, en que la iglesia se somete a Cristo, así las esposas deben someterse a sus maridos. Y el fundamento de esta sumisión está primordialmente en la sumisión de la iglesia a Cristo como cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, y luego dice así o en relación como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia en amor se somete a su Señor que la ama. Cristo nos ama y nosotros con gozo nos sometemos a su señorío. Es decir, que la sumisión de la iglesia es una respuesta al amor sacrificial de Cristo. Eso, hermanos, es el Evangelio. Por la fe somos justificados, santificados y adoptados en la familia de Dios. Es por el Evangelio y las misericordias de Dios mostradas para nosotros en Cristo que vivimos para Él. Lo observábamos el viernes. La vida cristiana fluye de una gratitud. Y la sumisión es igual. La sumisión de la esposa es más fácil cuando es una respuesta al amor del esposo. Eso quiere decir que la sumisión de la esposa a su esposo tiene como fundamento el Evangelio. Podemos ver también esa relación con el Evangelio
en la sumisión humilde de Cristo. La esposa refleja la respuesta amorosa de la iglesia con apoyo, respeto, sabiduría, sumisión. Esposas, tu carácter brilla al modelar la belleza de la iglesia por la que Cristo murió. La iglesia debe servir a su Señor, buscar que se haga su voluntad en la tierra y someterse a aquel que lo dio todo por nosotros. Mujeres, si quieren vivir el Evangelio en sus matrimonios, sométanse a sus maridos. Que su sumisión esté marcada por una gratitud y servicio humilde a Cristo primeramente, para el bien de sus esposos. Eso se ve por medio de negar tiempo para atenderlo y servirle a Él. Así es como deben de ser sumisas. Así que tanto el esposo y la esposa individualmente muestran un aspecto del Evangelio por medio de atender estos mandatos de amor y sumisión. Entonces la importancia no solo radica en el mandamiento que muchos ignoran mayormente, sino en la implicación más poderosa. El matrimonio es donde podemos hacer resaltar la belleza del Evangelio. Y Pablo hace esa conexión más profunda de la relación matrimonial con el Evangelio en el versículo 32. Grande es ese misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y como sabemos, y hemos visto, cuando Pablo hace mención de misterio, lo hace con algo relacionado al Evangelio. Y aquí lo hace en relación de Cristo, que representa al esposo, y la iglesia, que representa a la esposa. Es decir, la obra de Cristo en amor, la sumisión de la iglesia en respuesta. En otras palabras, el matrimonio es un retrato viviente del Evangelio. Pero para eso podemos ver primeramente, el Evangelio es el fundamento principal de un matrimonio arraigado en Cristo. Si el matrimonio no está afirmado sobre las realidades del Evangelio, es un matrimonio que va a fallar, que va a sufrir y que se puede destruir. Es un matrimonio donde los problemas los harán tambalear, no sabrán lidiar con ellos por causa de su pecado, dejarán que el orgullo y la falta de perdón los domine al punto de quebrantar su matrimonio. Pero si están fundamentados en la roca, en Cristo, por medio de su Evangelio, pueden reconocer que esa roca firme solo es Jesucristo. Cuando un matrimonio está confiado en esa roca, está confiado en Él, podrán contra todo viento y contra toda tempestad que venga. Y ese es el llamado a los matrimonios. No se dejen vencer por su pecado. Vuelvan al Evangelio cuando fallen. No al orgullo, ni al silencio, sino al amor, al perdón, a la sumisión y a la humildad. Porque es en el Evangelio donde nosotros recibimos misericordia y es donde nosotros podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El matrimonio es un pacto redentor, no un contrato emocional. No se trata de tus emociones actuales. Tus emociones no pueden dictar tu vida matrimonial, porque si no es poner tablas sobre la arena. Porque la realidad es que el matrimonio es un pacto. Tú estás en un pacto y eso no depende de cómo te sientas. De la misma forma que la iglesia está en un nuevo pacto en Cristo y es un pacto inquebrantable. Así también debe de ser el matrimonio. Entonces, el Evangelio es el fundamento sólido para que tu matrimonio sea fuerte. Porque solo Cristo es el modelo, el poder y la motivación para ambos roles dentro del matrimonio. Y si el matrimonio como núcleo en la familia es fuerte y estable, entonces la familia será fuerte. Y con eso, después de dar estas dos instrucciones particulares,
para el matrimonio, Pablo pasa a dar instrucciones a los hijos y a los padres. Capítulo 6 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Para poder decir que una familia es fuerte en Cristo, eso incluye la ardua tarea de una crianza bíblica. La crianza es un aspecto súper importante y muy necesario dentro del entorno familiar. Y aquí vemos ambos, tanto el aspecto negativo como el aspecto positivo. Por un lado dice, no provoquen a ira a sus hijos. Y por el otro les exhorta, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, que la crianza bíblica también está centrada en el Evangelio, porque es conforme, dice, a la disciplina e instrucción del Señor, no de nosotros. Y no bajo nuestros propios deseos o sentimientos que terminan provocando a nuestros hijos a ira. Y por eso es necesario que los padres conozcan qué es lo que Dios dice respecto a la paternidad. No lo que los expertos dicen, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de la naturaleza de nuestros hijos y nuestro rol que tenemos como padres. La crianza bíblica, cuando emprende de una teología centrada en la palabra y no en técnicas humanas. La Escritura define la naturaleza caída de todo ser humano. Eso incluye la naturaleza caída de un niño. La autoridad de los padres y el camino de disciplina y nutrición espiritual son dictados también por la palabra. Criamos según revelación, no según intuición ni cultura. Y hay varios principios que es necesario aprender y poner en práctica para una crianza bíblica. Y mayormente está en esto: no provoquen a ira a sus hijos. En primer lugar, para esto requieren humildad. El orgullo en la crianza de hijos es un asesino. Los padres no pueden tomar el crédito por un hijo que anda bien en el camino, ni cargar con toda la culpa cuando uno se desvía. La crianza revela nuestro propio corazón y nos recuerda que solo Dios es quien cambia y transforma los corazones. Sin humildad, reemplazamos los caminos de Dios por los nuestros. Pero en segundo lugar, necesitamos gracia. Pecadores criando pecadores requiere de mucha gracia. El Evangelio, no la técnica, debe de moldear la relación de padre e hijo, la disciplina y el ambiente en el hogar. Donde abunda el pecado infantil y el parental, sobreabunda la oportunidad de mostrar el Evangelio en acción. En tercero, necesitamos una dependencia de Dios. Cada hijo es diferente y ninguna experiencia previa garantiza el éxito. La crianza nos obliga a reconocer nuestra incapacidad y descansar en la sabiduría y la fortaleza de Dios para guiar y discipular a nuestros hijos. Si tú estás criando a tu hijo bajo tu propia sabiduría, los resultados se verán evidentes en un hijo mimado y rebelde. La dependencia de Dios y su sabiduría constante es indispensable. Y cuarto, necesitamos fe y fidelidad a las enseñanzas de la palabra. La medida del éxito no es el resultado final, sino la fidelidad a lo que el Señor enseña. Padres fieles pueden tener hijos fieles o infieles. Los resultados, en última instancia, pertenecen al Señor. Criamos obedeciendo por fe y dejando el fruto en las manos soberanas de Dios. Pero sí somos responsables de eso. Somos mayordomos de
cómo enseñamos en nuestro hogar, cómo guiamos a nuestros hijos. Somos responsables de eso que el Señor nos ha encargado. Seamos también fieles mayordomos en nuestra paternidad. Tú eres el mayordomo de todo lo que el Señor te ha dado. Y tenemos que reconocer eso. Los hijos no son nuestros, son del Señor. Un don o un regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Salmo 127, versículo 3. El Señor te dio a ti hijos, seres que Él creó para que tú los hagas discípulos. Los hijos no te pertenecen, son de Dios y son prestados para administrarlos fielmente. Somos responsables delante del Señor por sus cuerpos, por sus almas, por su instrucción espiritual. Nuestra meta principal no es producir hijos exitosos, doctores famosos, abogados que ganan mucho dinero, sino honrar a Dios mediante una obediencia y fidelidad en la forma en cómo los criamos. Sin metas bíblicas bien establecidas, crearemos una crianza por defecto o por tendencias culturales. Una crianza bíblica tiene el propósito de glorificar a Dios. Y la segunda meta de una crianza bíblica está aquí. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. La crianza debe de producir hijos obedientes. No porque tú seas un buen padre, pero porque Dios lo demanda de ellos. Y Pablo alude aquí al quinto mandamiento para hacer ver la obediencia a Dios que deben tener y la bendición que viene de ello. Una crianza bíblica tiene el propósito de hacer hijos obedientes, hacer hijos temerosos del Señor. Pero esa crianza requiere consistencia, arrepentimiento y renovación continua. Los padres fallamos, es una realidad. Los padres fallamos en todo momento. Pero volvemos a la palabra, al poder del Evangelio que transforma vidas, y pedimos perdón y retomamos nuestra obediencia. Cada hijo, en cada etapa, nos obliga a aprender más, a depender más de su gracia, que es infinita y abundante, y a aplicar mejor la Escritura en nuestra paternidad. Ahora, la crianza también requiere disciplina. Dice, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Aquí son dos cosas. Eso nos lleva a reconocer y aplicar varios principios bíblicos en nuestros hijos. En primer lugar, su dignidad como seres humanos. Cada niño es creado a la imagen de Dios en tres maneras. Él es un ser funcional. Él representa a Dios en el mundo. La imagen del Dios eterno y visible está en Él. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también Él fue creado como un ser relacional, creado para relacionarse con su Dios, tener una comunión íntima con su Dios y con otros. Y ontológico, como un alma viviente única. Tu hijo no viene en moldes. No tiene una copia por algún lado del mundo. Él es un ser único que Dios te dio a ti. Su dignidad exige que los tratemos como almas eternas destinadas a glorificar a Dios. Pero también hay otra realidad. Él es un ser humano y por lo tanto tiene una naturaleza caída y depravada. Desde la concepción, el niño es pecador por imputación y por naturaleza. No nace moralmente neutral. No hay que enseñarles a robar, no hay que enseñarles a mentir, no hay que enseñarles a chismear, a pelear. Eso lo traen ya de su naturaleza. Inclinado a la desobediencia, a la mentira, a la rebelión. La depravación no elimina su dignidad, pero sí lo hace necesitado de una corrección y del Evangelio. Ahí es la razón de por qué es tan necesaria la disciplina. Si nosotros, ya grandes, adultos, entendemos como iglesia
Jesús nos instruyó la disciplina porque había pecado. ¿Cuánto más no aplica eso en el hogar con niños? Su misma naturaleza pecaminosa demanda una crianza bíblica. Por causa de su corrupción interna, el niño requiere instrucción, disciplina y dirección. Sin reprensión y formación bíblica, la necedad dominará y traerá vergüenza. La Biblia lo dice. El Dios sabio, omnisciente, te ha dicho cómo debes hacerlo. Pero no lo haces porque te tientas el corazón. ¿Y sabes qué? Tu corazón es depravado y engañoso. ¿Quién lo conocerá? No te tientes el corazón. Ve a las Escrituras y ve qué es lo que el Señor te dice en cómo debes vivir la paternidad bíblica. Y escucha, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 13:24. Si tú no tienes y usas una vara en tu casa, tú odias a tu hijo. Dios lo está diciendo. Y recordemos que no es un mandamiento, no es pecado si no lo haces, que algunos pueden llegar a eso, no. Pero observa lo que dice. Dice que si no lo haces es porque odias a tu hijo. Dios lo está diciendo. No disciplinar es una gran falta de amor. Y al contrario, disciplinar es la mejor muestra de amor. Pero esta disciplina no es mera retribución. Tiene un propósito piadoso. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desea tu alma causarle la muerte. Proverbios 19:18. La disciplina debe de ser temprana y con moderación, sin enojo destructivo. Es algo que lo cual tenemos que poner mucha atención, porque debes entender eso también. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. Si amas a tu hijo, usarás la vara de la corrección para alejar su necedad y dejarlo expuesto a la gracia y al evangelio y evitarle así futuros problemas. La tendencia natural del niño, dice la Escritura, es la necedad. La corrección es el medio para apartarla de ella. Y no solo puedes ayudarle con esto, sino también librarlo del peor de los castigos. Esta disciplina también es redentiva. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vemos que la disciplina física, bien aplicada, es un medio de preservación y de gracia. Y además, la disciplina no es solo por el bien del niño, sino por el bien de la madre. Observa, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. La falta de disciplina produce vergüenza y ruina. Síguele dando al niño lo que quiere, déjalo hacer lo que quiera y te será para ti vergüenza. Entonces hay consecuencias para el niño y para ti, pero también hay beneficios para ambos. Libras al niño de un terrible destino, lo libras de mucho mal, le das sabiduría y para ti dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Te da descanso porque no andas preocupado en que ande en malos caminos. Te da descanso porque le diste la sabiduría para la vida y aún más, da alegría a tu alma. El gozo de haber obedecido al Señor y de haber instruido a tu hijo en la manera en la que el Señor te dijo. La disciplina fiel trae paz al hogar y gozo a los padres. Podemos ver que las Escrituras claramente enseñan que su corazón es pecaminoso. Y eso exige una crianza intencional, no una crianza pasiva o permisiva. Ahora, rápidamente, ¿cómo se ve esto? Primero,
debes de instruir, debes enseñarles acerca de la ley de Dios. Hijo, debes honrar a tu padre y a tu madre porque Dios lo dice. No brinques en la cama. No brinques en la cama. Ahí está la instrucción. Ahora el niño, sabiendo que no debe de hacerlo, se pone a brincar en la cama. Y vas y le pegas gritando, te dije que no te pongas en la cama y bla, bla. No. La ira no debe de controlarte en la disciplina. No es así. Vas, lo tomas, hablas con él y le reiteras que es necesario que obedezca o que habrá consecuencias. 2 o 3 veces. No es a la primera. Tienes que hacerle ver. Y si no hace caso, si sigue en su necedad que está ligada a su corazón, ya, sin enojo, vas, lo tomas aparte, puede ser tu cuarto a lo mejor, lo posicionas con las nalgas y ¡pam! 2 o 3 veces hasta que llore. Y puede sonar duro, pero la disciplina debe ser dura porque su corazón lo necesita. Y debe de ser con amor, no con coraje. Entonces, le das, está llorando el niño, y entonces le dices, esa es la consecuencia de tu desobediencia. Tenemos que entender la realidad de esta vida, que cuando hacemos el mal, hay consecuencias. Tienes que enseñarle que estás haciendo justicia. No por el afán de hacer justicia, sino por enseñarle que cuando pecamos, va a haber una consecuencia eterna. Así es como modelas el Evangelio. Sucederá que en ocasiones esa desobediencia pudiera no ser muy voluntaria. Puede ser que a lo mejor fue un accidente, que su desobediencia lo llevó a lo mejor a tirar el jarro de la abuelita que tanto quería. Vas, lo reprendes y preparas para darle con la vara y le muestras misericordia. No le das lo que se merece. Y es necesario hacerle ver eso. No te voy a pegar con la vara. Tú sabes que te lo mereces, pero no te voy a dar con la vara. Te voy a mostrar misericordia. Así también modelas el Evangelio. Y en ocasiones, cuando se portan mal, pero no es tan severo, puedes incluso darles algo que no se merecen. Le dices, te portaste mal. Hiciste esto que no debiste haber hecho, pero yo te había dicho que te iba a dar un chocolate. Y aquí está el chocolate que te iba a dar. Y eso les estás mostrando gracia. Dándoles lo que no se merecen. Así también les modelas el Evangelio. En una ocasión, estaba tan triste y enojado, no me acuerdo con cuál de los 3 fue. Justo a punto de darles a uno de mis hijos, y en lugar de pegarles a ellos, porque estaba tan molesto, sabía que si les iba a pegar duro, me pegué a mí mismo. Y se sorprendieron. Fue como una reacción. O sea, eso era para mí. Y yo les dije, yo recibí el castigo que tú merecías. Yo pagué por ti. De la misma manera que Cristo murió por mis pecados y por los tuyos. El Evangelio. Ese es el Evangelio. Hermanos, no lo hagan como yo lo hice. Particular, mío personal. Pero siempre debes buscar cómo modelar el Evangelio en sus vidas, en tu hogar. Y estas son preguntas prácticas. Si realmente estás siguiendo estos principios en tu hogar, pregúntate, ¿estoy disciplinando a mis hijos con constancia y amor? ¿O solo reacciono cuando pierdo el control? ¿Mi crianza está enfocada en formar su corazón para Cristo o simplemente en controlar su conducta externa? ¿Estoy previniendo que mi hijo siga malos caminos por medio de instrucción y sabiduría? ¿O solo lo estoy dejando a la deriva con una crianza pasiva? Déjalo, no pasa nada. ¿Está tu vida ordenada según la Escritura y lo que tú determinas? ¿O está tu vida ordenada a lo que tu hijo requiere y demanda? Mi hogar refleja la paz
y el descanso que promete Dios a quienes disciplinan fielmente con la vara? ¿O evidencia el desorden típico por la falta de corrección? Allá el niño corriendo arriba del techo. Exagerado. Puedo decir con honestidad que mi disciplina está librando a mi hijo del mal y guiándolo hacia la vida, hacia Cristo, o que mis omisiones lo están exponiendo a un terrible destino. No puedes responder a estas preguntas. Reflexiónalo. Entonces, debemos de criar a nuestros hijos en una disciplina, pero también dice instrucción del Señor. Y eso nos lleva al tercer punto: discipulado familiar. Capítulo 6 también nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, y ustedes, padres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La iglesia tiene el mandato, la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Es un hecho de que la iglesia tiene que discipular. La iglesia debe de vivir en un discipulado constante. Pero el discipulado no comienza en la iglesia. La responsabilidad primaria de un discipulado comienza con los padres. Particularmente es responsabilidad del varón. Dice Pablo aquí en Efesios: padres varones, la palabra que usa es para varones, padres varones tienen que darles la instrucción del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, que leímos también, tiene esa instrucción que Pablo está dando y es para los padres varones. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta es la verdad más grande que necesitas saber y el mandamiento más grande que debes aplicar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, dice que es tu responsabilidad que tu familia esté permeada de la palabra. Tú debes hacer que la palabra de Dios esté en los postes de tu casa. Es decir, que al entrar y al salir, ellos piensen en la palabra de Dios. Al acostarse y al levantarse, que lo último del día y lo primero del día es que ellos estén pensando en la palabra. Ahora, eso no quiere decir que debes andar detrás de ellos las 24 horas del día, todo el día leyéndoles la palabra. Lo que simboliza es una vida de discipulado. La crianza bíblica es, en esencia, un discipulado familiar. Dios llama a los padres a formar el corazón de sus hijos bajo su palabra, instruyéndolos a vivir bajo el señorío de Cristo. Eso significa que el hogar no gira alrededor de los hijos, sino de la instrucción de Dios. Su voluntad define el ambiente espiritual, las prioridades, el tiempo y las expectativas. Los padres, especialmente los padres varones, deben asumir su responsabilidad divina de enseñar diligentemente la verdad de Dios en todo momento, como nos dice Deuteronomio capítulo 6, creando un ambiente donde la instrucción diaria, la corrección amorosa y la obediencia requerida se convierten en herramientas para guiar el corazón de nuestros hijos hacia Dios. La disciplina que observábamos, según Efesios 6:4, no es solo castigo por castigar, sino es un entrenamiento integral que incluye dirección, hábitos, amonestación y formación de carácter, siempre en el Señor. Es mostrarles la realidad de una ley superior, la ley de Dios.
y bajo la autoridad que Dios les ha dado como padres, deben de requerir esa obediencia, disciplinar de manera consistente y amorosa y mantener un hogar donde la palabra gobierne y Cristo sea honrado. Pero el discipulado no solo es estructura, es evangelio. Ese discipulado no busca criar hijos como buenos ciudadanos, sino preparar a los hijos para el día del juicio. Siempre guiándolos bajo una cosmovisión bíblica que moldee su manera de pensar, de amar, de decidir. Por eso es muy importante, escuchen, los hijos no deben de ser tratados como creyentes automáticamente, sino como almas eternas, necesitadas de Cristo. Se les instruye, se les corrige, pero también se les evangeliza. Los hijos necesitan ver y oír el mensaje de la cruz continuamente. Enseñamos que son pecadores necesitados de un Salvador. Apuntamos su comportamiento a Cristo y moldeamos el Evangelio en la vida diaria de ellos. La vida cotidiana del hogar debe de hacer visible el Evangelio. Debe siempre moldearles la fe como resultado del Evangelio, mientras les hablas de la palabra, mientras los instruyes con la palabra. Y no solamente es llenar sus mentes de letra, que aprendan y aprendan versículos, sino que también los puedan vivir. Es necesario aplicar la palabra a sus vidas. Como un cristiano, no solo está bien que estés escuche predicaciones, sino que su verdad tú la puedas poner en práctica. Es decir, deben vivir la fe. Que los hijos puedan ver padres que se arrepienten, matrimonios que aunque tienen problemas, en gracia reflejan a Cristo y a su iglesia. Palabras que edifican, no que destruyen. Y una disciplina no que brota del enojo o del momento, sino de un amor redentor. El discipulado familiar también implica impartir sabiduría práctica, como nos enseña Proverbios o incluso Eclesiastés. Los padres instruyen en toda la vida, formando a los hijos en discernimiento, en decisiones, amistades, pureza sexual, el uso del dinero, trabajo, carácter, responsabilidad. Esa es la formación completa que la palabra y moldear el Evangelio les da. Enseñamos sabiduría práctica, pero siempre arraigada en el temor de Dios, confiando que su palabra forma su mente mientras el Espíritu obra en sus corazones. Ahora, es necesario entender esto. La meta no es un enfoque ofensivo, no solo defensivo. ¿A qué me refiero con esto? No se trata simplemente de protegerlos del mundo y de las malas enseñanzas, de ocultarlos y tenerlos en cuevas, en una burbuja, lejos y apartados del mundo. No, sino de equiparlos para vencer al mundo. Saturando sus corazones de la verdad. Cultivando convicciones bíblicas profundas y guiándolos siempre a Cristo como su única esperanza. Así, ley, evangelio y sabiduría se unen. Ley porque tienes que enseñarles los mandamientos y disciplinarlos. Evangelio porque es necesario mostrarles y enseñarles la gracia de Dios en Cristo. Sabiduría porque al enseñarles la Biblia aprenden sabiduría de lo alto. Aprenden principios bíblicos que les ayudarán en su día a día. Y estos tres se unen para formar hogares donde Cristo reina. La palabra moldea y las familias son discipuladas para la gloria de Dios. El discipulado bíblico requiere esfuerzo. Es necesario que sea constante. El discipulado bíblico requiere tiempo. Es necesario ser intencionales en hacerlo. El discipulado bíblico requiere dependencia.
Es necesario hacerlo siempre con oración y en la gracia del Señor. El discipulado bíblico requiere sacrificio. Es necesario a veces renunciar a comodidad, distracciones y ritmos de vida que estorban en la formación espiritual. El discipulado bíblico requiere coherencia. Es necesario vivir lo que enseñamos modelando el Evangelio en casa. El discipulado bíblico requiere autoridad piadosa. Es necesario guiar con firmeza y amor bajo el señorío de Cristo. El discipulado bíblico requiere también paciencia. Es necesario soportar caídas, repetir enseñanzas y perseverar sin desanimarse. El discipulado bíblico requiere sabiduría. Es necesario aplicar la palabra con discernimiento en situaciones reales en el hogar. El discipulado bíblico requiere comunidad. Es necesario estar conectados con la iglesia local, donde nuestros hijos ven el Evangelio también en otros creyentes. El discipulado bíblico requiere visión eterna. Es necesario recordar que discipulamos almas que vivirán para siempre. Entonces, viendo estos dos puntos, vemos que se requieren tres cosas en una crianza piadosa: nutrir, disciplinar y discipular. Y no importa la edad de tu hijo, ocupa las tres. Es cierto que no vas a agarrar al muchacho de 18 años y le vas a pegar en la nalga. No. Ya pasó su edad. Hay diferentes edades y etapas, pero estas tres siempre aplican. Debes nutrirlos, disciplinarlos y discipularlos en todas las etapas de su vida. Nunca, en ninguna etapa de su vida debes dejar de lado la disciplina. Durante toda su vida, tú debes de ser su pastor. Debes de guiarlo en la palabra, de nutrirlos en buenos principios, disciplinarlos a lo bueno y discipularlos en Cristo. Y así toda la familia, fundamentada en el Evangelio, es un poderoso testimonio para el reino de Dios. Y ese es nuestro último punto. Pablo dice en el versículo 32: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. En esto se moldea el Evangelio. ¿Pero para qué? ¿O por qué es importante? Porque como cristianos, toda nuestra vida, en cada área, debe de ser para la gloria de Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:30 que todo lo que hagamos, incluso tomar un vaso de agua, es para la gloria de Dios. Y también es para la expansión de su reino por medio del Evangelio de Jesucristo. Eso incluye tanto la relación matrimonial como la paternidad. En otras palabras, la familia cristiana es una vitrina del reino de Dios, donde el matrimonio y la obediencia de los hijos moldean el Evangelio ante un mundo incrédulo. Cuando el esposo ama como Cristo y la esposa responde con respeto y los hijos obedecen en el Señor, la vida familiar se convierte en una luz que muestra la realidad del gobierno de Cristo en este mundo. Así, el hogar no solo es un refugio espiritual, sino un testimonio vivo que glorifica a Dios y promueve la expansión de su reino. Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús enseñó que somos
sal y luz del mundo, llamados a brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando la familia vive centrada en el Evangelio, con amor sacrificial, respeto, obediencia y piedad, se convierte en esa luz que ilumina en medio de esta obscuridad cultural en la cual estamos viviendo. Así, el hogar cristiano cumple su propósito: alumbrar y dirigir a otros a Cristo. La familia centrada en el Evangelio refleja la gloria de Dios y es un poderoso testimonio para el reino de Dios, pero también revela la relación de amor en la iglesia. Cuando una familia vive bajo el Evangelio, muestra al mundo cómo luce un pueblo redimido: amor sacrificial, perdón constante, humildad, servicio y dirección espiritual. Lo mismo que requiere la iglesia, lo mismo que requiere la familia. El hogar se convierte en un pequeño templo donde Cristo gobierna y donde la gracia transforma lo cotidiano en un testimonio visible del reino. El cómo funciona una familia, que es el núcleo de la sociedad, refleja cómo debe de funcionar una iglesia y viceversa. Hay una relación muy íntima entre la iglesia como familia de la fe y una familia en sangre. El padre es como el pastor. La madre sería como el diácono y los hijos como otros servidores. Todos sirviéndonos unos a otros en el amor del Señor. Siendo instruidos por la palabra, teniendo comunión y continuo discipulado. Así es como la iglesia se sostiene, por medio de enseñanza, disciplina, comunión y servicio mutuo. La familia también debe de ser cultivada con estos mismos elementos. Cuando un padre pastorea bien su hogar, contribuye a la salud de la iglesia. Cuando una iglesia discipula bien a sus miembros, fortalece los hogares que la componen. La vida espiritual fluye en ambas direcciones. Hogares fuertes producen iglesias fuertes producen hogares fieles. Y esto es lo que tienes que preguntarte y evaluar en tu familia. ¿Qué tanto tiempo pasas guiando con la palabra? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a la consejería familiar o al devocional familiar? ¿Qué tanto tiempo pasan juntos como familia? A lo mejor una comida familiar, sentarse juntos a ver algo, pasar tiempo como familia. ¿Qué tanto tiempo instruyes a tus hijos mostrándoles tu fe y tu obediencia en Cristo? Esto te ayudará a ver qué tan fundamentada está tu familia en el Evangelio. Y mientras más evalúes estas áreas con honestidad delante del Señor, más claro verás dónde necesitas arrepentirte, ajustar tu ritmo de vida o recuperar prácticas que has descuidado. El Evangelio no solo salva a la familia, también la forma, la protege y la envía al mundo como un faro de luz. Y ese es el propósito de Dios para nuestra familia: hacer que la iglesia sea más fuerte, hacer que su nombre sea glorificado. Y ese es el propósito de Dios para nuestra familia. Y que cada hogar cristiano sea un reflejo vivo de su reino aquí en la tierra, mostrando al mundo, mostrando a esta generación, a esta cultura, cómo luce una comunidad transformada por el poder del Evangelio. Cuando la familia vive bajo la palabra, se sirve mutuamente, se ama mutuamente, perdona y siempre se somete a Cristo. Y como resultado, la iglesia entera es edificada y el testimonio del Evangelio se hace visible ante todos. Para terminar, hermanos, nuestra labor como padres, como familia cristiana, no es ni pequeña ni sencilla.
pero tampoco es solitaria. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu y su iglesia para fortalecernos en esta área. Que cada uno de nosotros salga hoy con un corazón renovado para vivir intencionalmente, para instruir en amor, para disciplinar y corregir en amor con sabiduría, para reflejar dentro de nuestro hogar el Evangelio de Jesucristo. Recuerda, la familia que vive para Cristo es un faro que ilumina, una sal que preserva y un testimonio vivo para su reino aquí en la tierra. Si hemos fallado, corramos a la gracia del Señor para ser restaurados y retomar el camino. Si nos sentimos cansados, corramos al Señor, quien renueva nuestras fuerzas, y seamos alentados y renovados para continuar con esta tarea. Si hemos descuidado nuestro hogar, hoy es un excelente día para volver a edificarlo sobre la roca. Pero también quiero hablar con amor pastoral a quienes escuchan este mensaje y quizás se sienten que no encajan en esta categoría de familia. A lo mejor no encajas porque a lo mejor eres madre soltera o eres madre cuyos hijos ya crecieron y ellos ya tienen su propio hogar. Hermanos que a lo mejor no tienen todavía hijos, matrimonios que aún no tienen hijos, o que a lo mejor han experimentado dolor en sus hogares. Déjenme decirles que no están olvidados por Dios. Él no nos dejó sin familia. Él les ha regalado una familia más amplia, más profunda y más eterna. La iglesia, la familia de la fe. Allí también se viven esos mismos principios que hemos observado. Allí también se da formación, corrección, amor y discipulado. Las hermanas maduras pueden tomar a las mujeres más pobres y caminar con ellas en la palabra para guiarlas. Y los hermanos varones pueden tomar bajo su ala espiritual a jóvenes que aún les falta caminar y llevarlos por medio de la palabra e instruirlos también. Tomarlos bajo su ala, instruirlos y darles sabiduría. En Cristo todos tenemos un lugar para discipular y ser discipulados. Así que, ya sea en tu hogar o dentro de la familia espiritual que Dios te ha dado, abraza este llamado de vivir el Evangelio y de transmitirlo para la gloria de Dios. Que el Señor fortalezca nuestras manos, renueve nuestro ánimo y use nuestras vidas para edificar su iglesia y para expandir su reino. A Él sea la gloria en nuestros hogares. A Él sea la gloria en su iglesia por todas las generaciones. Amén. Amén. Padre Dios eterno y bendito, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por la instrucción de tu palabra. Porque es por medio de tu palabra que podemos vivir el Evangelio aún en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Ayúdanos a hacer y a formar hogares que reflejen el Evangelio y que te glorifiquen a ti. Señor, tú conoces nuestro andar, sabes que somos siervos inútiles y apenas hacemos lo que debemos hacer, somos torpes y tropezamos en todo momento. Las prácticas buenas las dejamos, somos inconstantes. Pon en nosotros el ver, ese sentir y ese arrepentimiento para volver a fundamentarnos en la roca y de aplicar los principios. Pon en nuestro corazón el vivir la fe en nuestras familias para ser de bendición también a otros, para fortalecer tu iglesia y que tu iglesia sea y esté más arraigada en Cristo. Trabaja con cada uno de nosotros en nuestros matrimonios, como padres. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos, a discipularlos y llevarlos a tus caminos. Y si hay hijos aquí que no están en ti, que no has transformado su corazón, ayuda a los padres a hacer de testimonio, darles palabra, pero también tu obra en sus corazones. Por más buen trabajo que hagamos, entendemos que tuya es la salvación.
Ayúdanos a ser fieles y te pedimos, uses nuestra fidelidad para llevar nuestros hijos a ti. Que por medio de nuestra obediencia y por medio de que vivamos el Evangelio en nuestro hogar, tú, Señor, transformes sus corazones. Te lo pedimos, Señor. Salva a nuestros familiares. Salva, Señor, en nuestros medios. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.